empezar con el tema de Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima. Pues se han visto unas imágenes, ¿no?, de ella en una piscina. Ha habido incluso ahí hasta una explicación por parte, en Twitter ha salido, ¿no?, sí, de su defensa. La defensa legal Susana Villarán señala que las imágenes que aparece ella en una piscina difundidas la noche del domingo por un medio de comunicación fueron registradas de manera furtiva, dice, aprovechando la buena fe al ayudar ella a un bañista, quien expresó que tenía urgencia de cargar su celular. Bueno, y casi el bañista con celular, pero bueno, no sé. En la piscina. En la piscina, pero bueno, es parte de la explicación legal. Pero en el caso Villarán, vamos a saludar al abogado penalista Daniel Jurado Palma, porque el proceso que se sigue contra la exalcaldesa, hay una serie pues de preguntas que se hacen y, por ejemplo, ella no ha pasado el control biométrico pese a que la justicia se lo ha solicitado, doctor. ¿Qué pasa cuando no cumplen con ese tipo de pedidos o medidas? Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí. Bueno, en el caso de la señora Susana Villarán ha ocurrido una serie de cosas, ¿no? En principio estuvo purgando la medida coercitiva de prisión preventiva, luego estuvo el COVID, por lo cual obtuvo una detención domiciliaria y finalmente, por exceso ya de duración, pues le imponen una comparecencia con restricciones. Como parte de estas restricciones, evidentemente, está no hablar con otros testigos, no cambiar su lugar de domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, en noviembre pasado, me parece, claro, ya la Fiscalía en un primer momento había solicitado una amonestación. Claro, lo que ocurre es que cuando uno está bajo la medida de comparecencia con restricciones, tiene que cumplir las reglas al pie de la letra, porque en caso de incumplimiento puede ocurrir una de tres cosas: amonestación, ampliación o revocatoria de la medida por una más grave, que sería la prisión preventiva. ¿Y ese control se tiene que hacer cada mes? Por supuesto. Puede ser cada mes o cada 60 días según lo disponga el juzgado, pero lo importante es el incumplimiento. Ante un incumplimiento sí que se puede imponer una de estas tres medidas: amonestación, ampliación o revocatoria, dependiendo de la gravedad, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Al final, antes sí se tenía un criterio de que era progresivo, pero ahora se ha dicho, bueno, ante una primera amonestación puede ocurrir lo más grave o puede ocurrir lo más leve. Eso a discreción del juez en función de las circunstancias, ¿no? Ese es el escenario, que es un poco problemático, sí, porque siempre que una persona siendo investigada tiene que cumplir las medidas. Lo que llama la atención, doctor, es el proceso de investigación, que está sumamente largo. O sea, claro, entendemos que la pandemia ha sido gravitante, ¿no? Pero si vamos sumando todo este plazo, este periodo es larguísimo. Y tomando en cuenta que ella aceptó haber recibido dinero siendo autoridad. Claro. Sí, definitivamente este proceso en realidad ya no está en investigación, eso hay que tenerlo claro. Ya se presentó una acusación, me parece... De 29 años. Sí, se solicitó 29 años, una pena altísima, en 2022. En 2023, en marzo, inicia el control de acusación, que hasta la fecha todavía no concluye. ¿Qué significa control de acusación? Claro, el proceso penal tiene tres etapas. Primero, la investigación. Producto de esta investigación se acusa, luego la etapa intermedia, que es un filtro para preparar el juicio, y finalmente el juicio oral. Ahora mismo estamos en la etapa intermedia, ¿no? En esta etapa intermedia se hace un control, un control sobre si la acusación está bien planteada, si hay suficientes pruebas, si el delito realmente es el que corresponde, y por parte de la defensa ofrecer obviamente prueba de descargo, plantear medios de defensa, etcétera. Claro que en cualquier proceso más sencillo esto puede tomar 1, 2, 3 meses, pero un proceso de tal magnitud, como ustedes comprenderán por la trascendencia, demora mucho tiempo. Ahora, sí que se ha dicho que este tiempo se va a tratar de reducir al máximo, y probablemente el juicio oral, que sería ya la última etapa en la que se emite la sentencia, se daría en el 2025. Y esto en gran medida por la carga procesal excesiva que soporta el Sistema Nacional Especializado en la Sala Penal Nacional. Claro, es hasta el 14 de marzo, a las 3 de la tarde, se va a ver esa audiencia donde se va a evaluar la solicitud fiscal. Lo importante es que también está involucrada en casos, por ejemplo, lo de los peajes. Entonces, si termina, o sea, eso ayudaría muchísimo por el tema de peajes, ¿no es cierto? Claro, está implicada en el tema de los peajes de Chillón, donde según su defensa ha manifestado su oposición a este punto del cobro de peajes en Puente Piedra.
Sí, definitivamente cada investigación es independiente, no hay una correlación específica a menos que se imponga una condena en uno de los casos y claro, en ese caso sí que sobre las demás investigaciones la situación jurídica de la persona cambiaría eventualmente y podría afrontar otras investigaciones en prisión. Pero con relación a este tema, evidentemente el hecho de que una persona ya esté en juicio oral determina si una suerte de, subjetivamente hablando, de sesgo, ¿no? ¿Qué diferencia Susana Villarán de otros acusados de haber recibido dinero o coimas por parte de Odebrecht? Bueno, en general no se explica una diferencia en concreto. Pero ella era autoridad, los otros eran candidatos, Ah, o sea, por supuesto. todavía no Claro. ocupaba un cargo público. Claro, claro. Ahí hay una diferencia importante. Por ejemplo, en el caso Keiko Fujimori, ella nunca fue autoridad, realmente, por lo menos no cuando se hacen los aportes. Y por eso es que se le imputa el delito de lavado de activos, porque es una forma, digamos, ingeniosa de poder imputar el hecho ilícito, pero en el caso de Susana Villarán sí que lo más preocupante es que ella ya era autoridad. Y lo más preocupante aún, por lo mismo que se fundamenta el delito de colusión, que sanciona una concertación entre la autoridad pública y el particular, ese contexto se determina a partir de que estas empresas pues ya tenían vinculación, ya tenían interés en obtener licitaciones públicas, contratos con el Estado, y definitivamente ese contexto no ayuda, Claro. no ayuda en su caso. Porque la sensación que dan es quizás que algunos del caso Lavallato han sido mucho más severos con algunos casos que otros, en los cuales que Susana Villarán han sido un poco más suaves, pese a la confesión de ella misma. Incluso en las últimas imágenes de la piscina, ¿no? Era como que se da un piscinazo en medio del problema judicial que tiene, Es ¿no? lo que denominan doble rasero, ¿no? Claro. Sí, definitivamente es algo que llama la atención. No podríamos afirmar tal cosa porque al final el Poder Judicial tiene sus plazos y demás. Sin embargo, sí que llama la atención y ha salido en muchos medios, etcétera, esta suspicacia, ¿no? Que es natural. Claro, la percepción a nivel de la población respecto a la impartición de justicia, porque sobre este caso en particular y cualquier otro, llama la atención. Porque claro, una persona que roba un celular, pues ahí al poco tiempo ya está purgando 20 años de prisión, ¿no? O alguien que, qué sé yo, comete algún otro delito pues, y que no está vinculado a una corrupción millonaria, pues mucho más rápido termina parando en prisión. En cambio, la sensación que se percibe es que para algunos pues la justicia no es tan rápida y para otros sí, lamentablemente. Ahora, esto obedece estrictamente a cómo se ha llevado a cabo el proceso, a las circunstancias de cada proceso. Porque en el caso, por ejemplo, de PPK, tiene sus propias particularidades. En el caso de Keiko Fujimori, cada caso tiene sus propias particularidades en torno a la persona, a los momentos y a cómo se ha llevado el proceso y obviamente a la estrategia de la defensa. Pero sí que llama la atención y yo presumo que la población espera que estos casos en general pues tengan una pronta respuesta, ¿no?, de parte del Estado. Claro, Susana Villarán, digamos, con los indicios que existen justamente por haber recibido estos pagos por parte de Odebrecht durante lo que fue este proceso de revocatoria justamente, tiene, digamos, la situación difícil para demostrar una inocencia, es, digamos, ya lo más probable es que se la condene. No podría adelantar nada al respecto en tanto no conozco el caso a profundidad, es decir, no estoy asumiendo la defensa ahí, pero siempre que un caso involucra un colaborador eficaz, que brinde información precisa, que otorga nombres, fechas, lugares y además proporciona información, documentación, etcétera, sí que es un tema muy difícil de rebatir, porque estos son digamos, las herramientas, las estrategias principalmente utilizadas en los casos de gran corrupción y de crimen organizado, que es precisamente el contexto, ¿no?, en el cual se maneja este caso. Entonces, no podríamos adelantar algo al respecto y además hay que tener en cuenta que la presunción de inocencia que nos asiste a todos los ciudadanos se mantiene incólume hasta que se emita sentencia. Es decir, hasta ese momento todos somos inocentes, incluida la señora Villarán. Pero lo cierto es que el caso Lavallato y lo que está viendo la población es que no se inician los juicios, ¿no? Entonces ha habido acusado, ¿y cuánto ha pasado? Casi 10 años, ¿no? Y que prácticamente el equipo especial ya también está siendo cuestionado. Entonces, resultados que vemos que no se ha avanzado. Y eso afecta al sistema de justicia actualmente.
Sí, definitivamente la percepción ciudadana respecto a la lucha contra la corrupción y otros delitos graves sí que tiene directa vinculación con la cantidad de condenas que se puedan emitir. Había un pensador italiano, Beccaria, muy famoso, que decía, bueno, lo más relevante no es al final de cuentas la cantidad de penas, sino que se efectivicen estas penas, es decir, que realmente se imparta justicia. Eso es lo que va a determinar que las normas se cumplen. En ese sentido, definitivamente estamos atravesando un momento muy complicado, más aún cuando la Fiscalía está siendo cuestionada por diversos aspectos, pero consideramos que el Poder Judicial, porque ya esto, al no estar en etapa de investigación, al estar en etapa intermedia o eventualmente en juicio oral, depende ya, en cuanto a la organización y a los plazos, depende netamente del Poder Judicial. Ahora, así como Susana Villarán, hay otra ex autoridad que también está siendo investigada, es el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que es un tema que salió hace poco más de un mes y que sobre todo ha llamado la atención el hecho de que uno de los colaboradores entregue una cantidad importante de dinero, ¿no? Contante y sonante. Medio millón, ¿no? Así es decir, la plata en vivo, ¿no? Nunca hemos visto tanto dinero en una mesa. Pero, a ver, además de esta imagen, esto implica que existen colaboradores que responsabilizan al expresidente. ¿Cuál va a ser, cuál es el proceso que se sigue en este caso para que colaboradores justamente traigan información, pero a la vez, sobre todo, que se compruebe la veracidad? Claro, en general este ha sido un caso sumamente relevante también que ha ocurrido en los últimos días y, a ver, cuando inicia una investigación y una de las personas investigadas, ojo, no un testigo, un investigado, se quiere someter a un proceso de colaboración eficaz, el punto de partida es admitir que ha cometido el delito y a partir de ello brindar información respecto a los hechos, respecto a su responsabilidad y lo más importante para la Fiscalía, respecto a la responsabilidad de otras personas. Porque digamos, el valor adicional del colaborador eficaz es entregar información que la Fiscalía, por sus propios medios, muy difícilmente podría obtener. Claro. Este hecho en el cual se entrega dinero en efectivo en tal cantidad definitivamente constituye un indicio grave de que ha existido ahí probablemente, ¿no?, sin afirmarlo, probablemente algún hecho de corrupción. Ahora, en el proceso de investigación principal se abre otra investigación en paralelo, reservada. Y dentro de esta investigación reservada es lo que el colaborador indica, lo tiene que ir probando, ¿no? Ofreciendo sus testigos, ofreciendo documentos, solicitando diligencias como esta, ¿no?, allanamientos, etcétera. Entonces, a partir de ello, se va corroborando su versión. Claro, una vez corroborada su versión, a él se le emite una sentencia y se le otorgan sus beneficios, que pueden ser disminución de pena o hasta incluso una absolución, es decir, una exención de pena. Con ello, con ese trabajo paralelo, es que se fortalece la investigación principal. Yo no sé al final cómo va a quedar el tema del dinero y poder justificar de dónde lo he sacado, porque 500.000 soles no es tan fácil, ¿no? Y además no lo bancarizó porque sabía, no tenía cómo justificar, por supuesto. evidente. Claro, hay algunos, hay algunos indicios que no pueden ser justificados en algunos momentos y, por supuesto, siendo funcionario público, tener un movimiento económico importante que no pueda ser justificado y que no corresponda con la actividad que realiza por presentar un desbalance, incluso podría generar una investigación por enriquecimiento ilícito o de pronto por lavado de activos, ¿no? Entonces es por eso que en este tipo de casos pues el dinero se maneja en efectivo y llama la atención que lo haya tenido conservado durante tanto tiempo, ¿no? Durante tanto tiempo. Bueno, por el número de serie incluso se puede saber, Romén, ¿no es cierto? Hay maneras. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Daniel Jurado, es abogado penalista, que hemos hablado temas Villarán y también Vizcarra. Así es, y lo invitaremos para otros casos también. Muchísimas gracias, muy buenas Siempre noches. quedo a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a hablar del dengue. Sí, estos 32 fallecidos y 17.900 casos ya confirmados en nuestro país. Y por supuesto la declaratoria de emergencia. Vamos a hablar con Moisés Apolaya, que es director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Volvemos.